noches, esto es Luis Novarecio Entrevista, hoy con dos invitados. Enseguida vamos a hablar con uno de los empresarios más relevantes de nuestro país. Está con nosotros el señor Cristiano Rattazzi, el presidente de Fiat Chrysler Automóviles. Me parece que es un día muy particular para hablar, porque hoy se ha hablado nuevamente de inflación. El jefe de gabinete, charlando con nosotros en Radio La Red, dijo el 15% de inflación no es un pronóstico, es una orientación. Y luego de esta charla presidió junto con Mauricio Macri la reunión de gabinete, en donde Mauricio Macri volvió a hablar de los empresarios y dijo: algunos se merecen a Guillermo Moreno. ¿Se acuerdan ustedes en Mar del Plata el ministro Cabrera diciendo: dejen de llorar y pónganse a competir? Quiero escuchar muy atentamente lo que dice Cristiano Rattazzi. Y también va a estar con nosotros Roberto Baradel, porque sigue sin solución la cuestión docente. Mañana formalmente empiezan las clases, con esta discusión de si eran muchos o pocos los docentes que adhirieron, el no acuerdo en materia salarial. Me parece muy interesante que tengamos estas dos miradas, del lado del empresariado, del lado del gremialismo, en temas centrales. La inflación sigue siendo un tema que en la Argentina no se resuelve. El inicio de las clases sigue siendo esto. Y no quiero dejar de mencionar un hecho que para mí fue muy importante, que fue el inicio del ciclo del año judicial presidido por Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema. Por primera vez se escucha hablar de un proyecto a futuro y de políticas de Estado. Decir: señores, no podemos seguir cosiendo los expedientes. En la Argentina se cosen los expedientes. No podemos seguir hablando de procesos que duran 10 años. Me alegró mucho lo que en muchos sectores de la política no se habló, fue el recuerdo de los jubilados, diciendo: un jubilado no puede tener la expectativa de 10 años para saber si se le resuelve un caso desde el punto de vista de su pensión o de su jubilación. Quiero rescatar especialmente, A24 transmitió íntegro el discurso de Ricardo Lorenzetti. Tuve la impresión de que uno de los tres vértices del poder en la Argentina, alguien hablaba de política de Estado, algo que no fuera para la próxima elección, sino para las próximas generaciones. Ya lo recibo al señor Rattazzi, hablamos de los primeros temas. ¿Cómo está, Cristiano? ¿Cómo anda? Gracias por venir, es un placer. Por favor. Gracias por invitarme. Debería saludarlo en piemontés para que mi familia no se enoje, pero bueno. No, ¿habla piemontés? Sí. Bueno, un poco, pero mi madre y mi padre eran los que sí. Piemonteses. Bueno, ¿arrancamos? Tantas veces lo escuché decir: la inflación es una enfermedad en la Argentina que hay que dominar. ¿Se está dominando la inflación en la Argentina? Bueno, lentamente bajándola, pero como es una droga que entra en el sistema, cuando vos haces todos los sistemas para sacar la droga, hay sufrimiento alrededor. Entonces tenés que sacarla despacito. No puedes sacarla de golpe porque crearías una recesión muy grave. Y eso lentamente se está haciendo. Me gustaría más rápido, sí. Pero hay que ver también la parte social. La inflación es una droga, te da una especie de avanzada más rápida, por eso se crea el sistema inflacionario, sino para que uno simplemente controla bien la moneda, controla ciertos parámetros, y la inflación no hay razón, en ningún lado del mundo hay. Hay en Argentina, en Venezuela, en Sudán, hay 3 o 4 países. Y nada más. Y nada más, todo lo controla. ¿Llegaremos al 15% que plantea el gobierno de inflación? Se puede, pero se puede. Hay que ver con qué fuerza se dice, hay que bajar los precios generales del sistema, hacer competitivo el sistema, insertar el país, empezar a exportar más, de manera que haya muchos sectores que empiezan a crecer en serio, liderados por la exportación, abrir el país, que sea competitivo abrir el país, que sea competitivo todo, bajar el costo argentino principal es la parte impositiva. Según el programa, en 4 años los impuestos distorsivos no hay más, el sistema impositivo bajó mucho la presión, que hoy en día es récord histórico a nivel mundial, la cantidad de impuestos y cuántos distorsivos se hablan en Argentina. Y evidentemente bajar lo que no digo que es el costo laboral, pero el costo que hay arriba de lo que se pone en un bolsillo un obrero, un empleado. Ahí hay aportes que, no sé, normalmente en otro país se van al 15% de aportes, acaban en nuestro sector 56% de aportes. Entonces, todo eso crea un sistema perverso que hay que lentamente cambiar, pero obviamente cuando bajas a alguien se lo bajas. Por lo tanto, alguien sufre y alguien va a decir no. Hoy dio la impresión de que se confirmó de que el presidente está enojado con ustedes, con los empresarios. Dejen de llorar, dijo el... ¿Cómo le cayó cuando Cabrera dijo dejen de llorar y compitan? No sé,
tengo opiniones encontradas, no me gusta, porque no me gusta confrontaciones. Me parece que es un país que hoy necesita que todos avancemos bien, fuerte, todos juntos. Del otro lado veo sectores que no son competitivos y que lloran sin buscar la competitividad. Porque si lloran diciendo yo estoy buscando hacer inversiones, mejorar. He hablado con un gobernador del norte que decía, bueno, nosotros nos hicieron un aeropuerto nuevo, por la primera vez estamos exportando directamente al resto del mundo los limones a Estados Unidos y los arándanos, y la frutilla tiene mucho potencial. Vi a alguien que veía cuánto potencial hay, en vez de decir, ay, yo no llego a exportar la frutilla, no me cuesta. Se están haciendo en algunos sectores cosas así. Otros no me gusta cuando se sientan y digo, no, yo no quiero que venga alguien y que me compita. No hay razón. Entonces dicen costo argentino, sí, hay un costo argentino que hay que bajarlo. Pero igual lo que hay es también insertarlo en el mundo, es ser competitivo y exportar y recrear, que es un poco lo que dijo el presidente. Me parece que han perdido esas ganas de exportar, esas ganas de estar en el mundo. ¿Qué potencial hay para todos los productos argentinos en el mundo? Es enorme. Hay algunos empresarios que están más cómodos con el monopolio. Bueno, todos están más cómodos con el monopolio. Si yo pudiera no hacer inversiones y vender el mismo auto por 40 años y posiblemente que no haya competencia, es ideal, es monopolio ideal, seguramente me va muy bien, pero no le va muy bien al país y no le va muy bien a lo que es el futuro. No, nosotros somos tremendamente competitivos y vivimos en la competencia. Todos los días estamos diciendo qué pasa, cómo puedo exportar más, Y el último producto que hicimos nosotros es de altísimo contenido nacional, es más del 52% y ahora va al 55% nacional, que es muchísimo. En un auto, exportadores netos de auto hay 5 países en el mundo. Todos importan más de lo que exportan, excepto 5 países. No vamos a ser exportadores netos, pero sí vamos a tener una buena industria en ayuda, en apoyo autopartista, como hay en el nuevo producto, que conforme más del 50% del auto. Y con eso tenemos que estar conformes, no buscar el absurdo. Yo quiero hacer 100% acá, porque entonces vas a hacer un auto carísimo y de calidad inferior. Y lo que tenemos que hacer es autos buenísimos, competitivos en el precio, exportarlo a todo el mundo. Ahora el acuerdo con Europa está un poco, no sé, porque Brasil la verdad está complicando las cosas, no quiere protecciones y cosas, algunas cosas que ya estaban encaminadas, pero pienso que al final se van a poner. Se van a solucionar. ¿Qué siente cuando alguien dice merecían un Guillermo Moreno? Algunos empresarios merecían a Guillermo Moreno. De lo que leí no dijo eso, le cambió le pisó la cabeza a Moreno, es decir, los dejó todo eso, no que merecían un Guillermo Moreno. Ahora, algunos con Guillermo Moreno hizo negocios bárbaros, con todos esos cambios transversales. Si vos podías importar alguna cosa al cambio oficial, que no decir revenderla a un cambio mucho más amplio, hacían negocios bárbaros. Entonces no nos olvidemos que destruimos Argentina, dejamos la cuenta Argentina prostrada, pero mucha gente hizo negocio con Guillermo Moreno. Destruimos la Argentina. Y destruimos las cuentas de Argentina. Si uno piensa que en el 2003 tenía un superávit fiscal y era sólido y sustentable en el tiempo, y terminamos con superávit, que si vas al financiero estamos al 6%, todavía tratando de bajarlo y todo eso, creo que destruimos Argentina. Pero no es solamente estos últimos 12 años. Los de esos últimos 12 años creo que lo más grave es la cuestión moral, es decir, nunca se ha visto ese nivel de digamos, falta de ética, pero son 85 años que Argentina perdió el rumbo, empezó a no estar insertada en el mundo, crear economías artificiales, crear un mundo artificial. Bueno, eso es lo que hoy se va a tratar de cambiar, no va a ser inmediato, va a llevar tiempo, pero si ya en 3 o 4 años empieza a andar bien y estar todo insertado y
confrontarnos con Chile, confrontarnos con México, confrontarnos con países abiertos al mundo y competitivos. Argentina tiene un potencial extraordinario, la tiene toda, pero tiene que competir, saber competir y entrar en el mundo de la competencia. A mí me gusta hablar hacia el futuro, ¿no? Porque hay como una obsesión nuestra también, pero no puedo dejar de preguntárselo. ¿Qué era Guillermo Moreno? No, era un loco, era un personaje insólito, no tenía ningún sentido, hasta era divertido tener conversaciones, a mí me ha pasado, no era serio nada. Pero no era serio nada de cómo terminó la economía con $20 diferentes, una cosa diferente, un déficit que subía, confiscando la plata de las AFJP, es decir, no tenía sentido nada. Y en esa especie de circo, Moreno hacía parte del circo y era un buen representante del circo, porque era divertido en sus expresiones, en las conversaciones, a veces insólitas. ¿Alguna vez lo amenazó? No, lo de amenazar no fue nunca verdad eso, que puso una pistola en la mesa. Ahora, sé historias a veces no contables, bastante divertidas, pero no exactamente elegantes. ¿Tan no contables? ¿Tanto como eso? Sí, tan no contable en alguna cosa de género y compañía que no se puede demasiado hablar. Me imagino. El gobierno de Macri es un gobierno de ricos para los ricos, dicen los que lo critican. Creo que se equivocan y crean esa especie de reacción. No creo que para nada es un gobierno de rico para rico, tanto que lo que me dicen, no sé, atrás de las encuestas. Las últimas encuestas dicen que su apoyo está bajando bastante en la clase media alta y subiendo en la clase media baja, lo que quiere decir que no es un gobierno para rico. Creo que la clase media baja se está dando cuenta que va hacia algo con futuro. Lo que dijiste antes, vamos hacia el futuro, se empiezan a pavimentar calles, a hacer cloacas, posible que en Gran Buenos Aires había solo 15% de cloacas, una locura con todo el populismo que había. Todo eso se está haciendo, todos saben que no se hace 10 minutos, pero yo veo que la clase media baja empieza a tener una esperanza, no solamente de vivir de prestado, de subsidios, de cosas y no hacer nada. Algunos empiezan a decir, bueno, puede ser que hasta encuentre un trabajo interesante, un trabajo que aporte a su bienestar también. Entonces la clase alta empieza a ver que dice, no, pero no está bueno, no se está protegiendo por todos lados como nos gustaría. Y bueno, eso creo que es un gobierno equilibrado, es un gobierno bastante equilibrado. Muchas veces se achacó con justicia que no había seguridad jurídica, que era imposible planificar sabiendo que las reglas se cambiaban todo el tiempo. Creo que tenían totalmente razón, por eso el país va hacia la OECD. Si llegamos a entrar, que tardamos 4 o 5 años a entrar en la OECD, hacemos parte de los países que respetan todas las reglas de seguridad jurídica de todo tipo. Para estar en la OECD tenés que ser un país muy ordenado y muy equilibrado en todo. ¿Y cómo ve lo que está pasando ahora con la justicia investigando lo que fue la corrupción? Bueno, hoy han detenido a Juan Carlos Lascurain por la situación Río Turbio. A ver, yo no conozco esa situación específica. Yo lo que he visto, y lo se ve todo el día, hay alguna cosa de corrupción absolutamente increíbles que hubo en esos últimos años, mucho más que al principio en todo el último año de esos 12 años. Y la verdad que sí, muchas cosas parecen como una corrupción enorme. No sé nada de Río Turbio, pero Río Turbio es lo profundo Santa Cruz y bueno, evidentemente en esa zona no fue muy... y era Cruz y bueno, evidentemente en esa zona no fue muy ética y limpia la gestión. Pensaba que para bailar el tango hacen falta dos, y usted lo decía, hubo empresarios que hicieron grandes negocios. ¿Siente que ahora viene el análisis de cómo algunos empresarios se enriquecieron con esa corrupción? Yo soleraría que lo pasado pisado. Para mí hay que ir a cosas, pero si hay algunas cosas muy obvias y fácil, no debería hacer todas análisis detalladas de por qué se hizo eso, porque era muy confusa la economía. Pero si tenés algo muy
claro y divisiona. Por ejemplo, hay algunas situaciones de lavado que son manual de lavado del dinero, se hace así, así, así. ¿Por ejemplo? Bueno, hay 4 sistemas de lavado muy simples. Los cines, los hoteles, los teatros y alguna cosa los casinos. Más, los casinos. Entonces ahí normalmente hay lavado, hay que controlarlo bien porque hay lavado. Y hay algunas cosas normales. Si vos haces algo, por ejemplo, y no hay ningún gasto en eso, dice estaba llena una sala de teatro por 10 días consecutivos y nadie vio a nadie, como todos están cosas, no va a aparecer, pero alguien podrá decir, pero se vino a sentar a alguien en el teatro. Y eso es uno de los sistemas de lavado que hay. Digámoslo en criollo, ¿se afanó mucho? Creo que fue impresionante. Creo que los números que aparece, que uno ve, creo que se afanó muchísimo. Especialmente en la obra pública, si no, esto era tremendo. Tremendo, y cuando ves un poco los números hoy de cuánto sale la obra pública en Argentina, pero bajó en serio 30-40%. Las licitaciones ahora bajan, porque si quieres ganarlo vas a tener que hacer la cosa muy bien. Antes no era así. ¿Hay algún, no lo hablo por usted, porque lo ha hecho siempre, pero hay algún mea culpa de algún sector de la dirigencia empresarial que no lo dijo en su momento, que se cayó la boca? Es muy difícil decirlo. Había veces que me decían, ¿y por qué te preocupaste de la inflación cuando todavía estábamos 8 o 9%? Y estoy hablando 2004, 2005. Y yo dije, porque es obvio que este sistema va hacia una inflación descontrolada. Es un absurdo, porque cuando tenés superávit fiscal, una situación que habían ya destruido el país en el 2002, no había ninguna necesidad de empezar a reconstruir la destrucción. Podías muy bien administrarlo bien, ordenadamente y sin inflación, haciendo una política ordenada. Bueno, después fue el desorden total, pero en ese momento yo empecé a hablar de la inflación. Había algunos que me decían, ¿pero por qué te preocupa la inflación? Digo, me preocupa porque sé que destruye un país y que los países que luchan contra la inflación han tenido que luchar tiempo y dura, y cuando no la tenés, aprovechá y no la recrees. Y se fue recreando. Pero qué gran frase, reconstruir la destrucción. Eso nos pasó. Sí. ¿Se siente cómodo con el dólar a 20.50, 21 pesos? A ver, yo trato de hacer un discurso más general. 20.50 me gusta más de 14, cuando quedó clavado a 14, eso era, y después 15, 16. Yo digo una cosa, pero es un discurso general y muy difícil de transformarla en política. Un país desquiciado, porque la verdad que venimos, no exportamos más, todo eso, tiene que por un cierto periodo tener un dólar alto para que se exporte más y se importe menos. Pero con medidas naturales, no medir una medida técnica para que eso no se importe, que no se importe la ciruela, que no se importe eso porque compite, no, simplemente porque acá se puede producir algo de manera competitiva y allá tiene un correcto. Entonces creo que para recuperar un país por un cierto periodo tiene que tener un dólar más alto de lo que va a ser su situación en sistema estable. Para llegar a ser Alemania, que tiene los salarios más altos de todo, es más productivo y más eficiente de todo, llevamos un tiempo de reconstruir cosas. Y en ese momento, lo último que tenemos que hacer es atrasar el dólar, especialmente teniendo 30% de pobreza, que será ahora 27%, pero es muy alto. Por lo tanto, tenemos que crear trabajos. Y que para crear trabajos no tenemos que niveles de salario altísimo, niveles de competitividad bajísimo, las importaciones que en vez de reducirlas naturalmente las reducís con medidas raras, déficit comercial demasiado alto, que un pequeño déficit comercial no es tan grave. Y todo eso, para mí, al principio el país tiene que hacerlo, pero políticamente es complicado. Porque evidentemente se tienen que entender, y Argentina está empezando a entender, pero que ser un país normal y serio, integrado al mundo, son muchos años que no lo vemos bien. Cada vez que se abrió acá un país, se dijo,
una cantidad de importaciones tremendo, no, es normal que el país importe y exporte, todavía está exportando poco. De hecho, enero fue un mes con 30% más de exportaciones industriales que el año pasado. Ya es una buena señal, empieza a exportarse más. Pero se tiene que mantener eso. Nosotros este año vamos a exportar, nosotros la compañía nuestra, Fiat Chrysler, 10 veces más de lo que exportamos el año pasado. Brasil ayudando un poquito. Claro. Bueno, es un cambio. Lo llama un conocido de Torino, de su ciudad, que no conoce nada de política argentina, que no tiene idea, y le dice: definime a Mauricio Macri. ¿Qué es Mauricio Macri? Bueno, no lo pensé. Creo que es un ingeniero, es un ordenado, es uno que piensa que el país tiene que cambiar, que él quiere dejar un país que sea un país normal, serio, será políticamente más hábil, no más hábil, pero lo que seguramente tiene las reglas de que es ordenado y funcional, que es competitivo, que es eficiencia, y la tiene por educación, por años, por ser ingeniero y todo eso. Y la verdad que está manejándolo bien, en una situación muy difícil, porque sigue ganando las elecciones, que es la base. Porque si no ganas las elecciones, puedes tener el mejor programa estudiado, que gane todos los premios Nobel de un programa extraordinario, no lo puedes aplicar. Entonces, además, tienes que ganar las elecciones. Me parece que lo está haciendo bien, lo está haciendo con mucha conciencia, lo está haciendo con mucha dedicación. Él piensa que en serio puede llegar a cambiar el país. Son 85 años de... ¿Se parece a Carlos Menem? Es diferente. Yo, por ejemplo, hay una frase que Menem que nunca entendía: voy a operar sin anestesia. ¿Qué frase? ¿Qué significa? Operas a alguien con anestesia para que sufra menos. Nunca diría una frase así, Mauricio. Pero una cosa, el tipo de Menem cosa. Sí, Menem también te quería hacer algunos cambios en Argentina. Él lo está haciendo... incorporando a toda la gente, incorporando y haciendo ver y tratando de enseñar a toda Argentina lo que vale la pena hacer. Menem tuvo momentos importantes, qué sé yo, cuando sacó el servicio militar obligatorio. Mucha gente en ese momento quería que alguien lo hiciera, aprovechó un momento y lo hizo. Ahora hay algunos que discuten, no, en el fondo no era mal el servicio militar obligatorio. Ok, son esas las discusiones normales de un país: divorcio, no divorcio, aborto, no aborto. Pero la economía no la discute nadie, tiene que funcionar como funcionan las economías que le anda bien, abierta, integrada, con equilibrios, sin déficit fiscales, sin inflación. Eso es normal, no se puede ni discutir, y en Argentina se discutía también eso. Curiosidad personal, ya que lo trajo, ¿tiene posición tomada respecto de la despenalización del aborto? A ver, yo soy bastante a favor de la despenalización, obviamente, toda una despenalización sin condiciones, sin ningún tipo de reparo. Pero creo que hay situaciones en las cuales hay violación, hay situaciones de niñas que quedan embarazadas en situación incómoda, que se le tiene que dar una salida. Entonces, estoy ahí en el medio, no soy pro aborto, pero tampoco soy de decir en contra absoluto. Algunos dicen que estos temas se tiran como cortinas de humo para no discutir la economía, que está en una situación complicada. Es lo que se dice. Para mí la economía tiene que ir al camino correcto, y por eso no ser un problema, y es años que lo digo, tiene que ser ordenada. Los otros son problemas de toda la sociedad: aborto, ese tipo de cosas, es si vale, no vale, y entra en toda la discusión, todos los lados de la sociedad, y se puede tomar un camino. Si vale, no vale, y entra en toda la discusión, todos los lados de la sociedad, y se puede tomar un camino o lo otro. Ahora, en economía, tomar el camino incorrecto es pan para poco tiempo y hambre para toda la sociedad en el futuro. Le traigo una frase que no me la acordaba, y es cierto. Menem decía: hay que hacer cirugía mayor sin anestesia. Esta era la expresión completa de Menem. ¿Está haciendo cirugía mayor Macri sin anestesia?
Está haciéndolo muy lentamente, pero algunas cosas se está organizando. Es decir, todas las medidas que se han tomado son medidas hacia un sistema sustentable, correcto, de una inserción del país en el mundo, en eliminar impuestos distorsivos. La lástima es que tardan 4 años en eliminar impuestos distorsivos y entre tiempo, pero hay que eliminar el ingreso bruto, el impuesto al cheque, y en 4 años prácticamente van desapareciendo esos impuestos. Y bueno, te contestan, tenemos un tal déficit que no podemos eliminarlos enseguida, y lo entiendo, pero ese camino va por el camino correcto. En real está tratando de encauzar un sistema previsional autosustentable, que es difícil, en el mundo no hay muchos, pero por lo menos que tenga una entrada, una salida. Está viendo un poco la parte laboral lo que hay es organizarla para que no haya sobrecostos laborales que no tienen nada que ver con lo que en serio está haciendo un obrero, un coso. Y la parte logística está haciendo mucho, el sector transporte y todo eso está haciendo muchísimo, algunos sectores. Me decía el gobernador hoy, dice, pues yo en mi país del norte hicieron un aeropuerto con el cual puedo exportar directamente todos esos productos, y eso se está haciendo. Cristiano, ¿qué siente cuando es futbolero? ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, pero yo soy de River, entonces estoy un poco fuera de Está un poco complicado. Sí. No, vamos a cambiar de tema. No, pero digo, cuando en River empezaron, cuando en las canchas escuchó los cantitos contra el presidente, ¿qué es eso? No sé, siempre se crean ese tipo de cosas. A mí la verdad, esas cosas no me preocupan. Siempre ha sido una manera. Si yo veo como lo voltearon a De la Rúa, siempre veo cosas raras que pasaban, porque hasta en su mismo partido lo estaban socavando. Entonces me dio mucha rabia en ese entonces. Yo no quería que se rompiera la parte institucional, había que encontrar la manera, y la verdad que, aunque dicen que no, se rompió la parte institucional en diciembre del 2001. ¿Alguno quiere que se vaya antes, Macri? Yo no escucho a nadie, pero obviamente alguien lo va a decir y va a tratar de hacer publicidad. Eso diría es casi marketing. Tiene que irse porque el pueblo quiere que se vaya. Pero la verdad, trato también con todo tipo de gente. No hay este odio hacia Macri, excepto algunos que perdieron algunos negocios, perdieron algún privilegio, que no están más ahí, y dicen, bueno, a ver si me hago un camino a algún lado, y con Macri no lo puedo hacer. ¿Siente que hay un sector que es el propio votante de Macri, clase media, clase trabajadora, que sufrió el aumento de tarifas, el aumento de los precios, que está al menos desilusionada? Y algunos están enojados de eso, pero pagar la tarifa de la luz y del gas es normal en todo el mundo, las tenés que pagar. Antes se pagaba 0. Bueno, recién me salía, digo, tarifa subsidiada por el Estado, 6.000 pesos era, no sé si creo que era la de Edenor. ¿No es cierto? Hace 2 años pagaba 200 pesos, aunque era subsidiada. Son 6.000, no sé si era un bimestre o cosa de... quiero decir, empieza a costar, y en la parte de tu renta personal tenés que dar más a pagar ese tipo de servicio. Entonces algo va a bajar tu consumo en otros sectores, pero es normal, y en el mundo entero esos servicios se pagan. Y a mí me hubiese gustado, pero veo que es políticamente factible, que enseguida se resolviera el problema de los servicios, se subieran enseguida y fueran ya a un nivel definitivo. Pero creo que políticamente manejaron lentamente la subida. La lástima es que cada 6 meses de golpe hay toda esta cosa, pero subieron. Pero los servicios se tienen que pagar lo que cuesta generar ese servicio. Si no, alguien lo subsidia. Y en general son los más pobres, los que ni lo usan esos subsidios. ¿Qué futuro ve Mario Giral? Es una persona muy capaz. Cuando habla de ella, de cualquier cosa, si vale, no vale, y entra en todas sus subsidios. ¿Qué futuro ve Mario Giral? Es una persona muy capaz. Cuando habla de ella, de cualquier cosa, de manejo de cosas, la verdad, te impresiona lo capaz que es. Es decir, creo que ahí Mauricio es una muy buena elección, y es una persona bárbara, muy interesante,
un cuadro verdaderamente impresionante. ¿Vota acá o vota en Italia? Los dos raros. Que tienen la doble ciudadanía. Sí. Qué lindo, digamos, uno se queja de la política argentina, Sí. qué simpático lo que pasa en Italia, ¿no? No, lo que pasó últimamente, prácticamente como hay un artículo hoy en el New York Times bastante bien, digo, en el sur ganó totalmente el antisistema, estos grillini de un cómic, de cosas, de Perillo, son totalmente antisistema, y el sur de Italia ganó eso, no tienen la mayoría porque la mayoría la tiene la coalición de centro-derecha, pero la coalición de centro-derecha, en vez de ir los de centro normales, subieron muchísimo la Liga, que muchas cosas son también antisistema. Entonces, es un lindo caos. Vamos a decir casino, pero no lo decimos, ¿no es cierto? Es un lindo casino. Vamos a ver. Una frase que tuvo un gran empresario italiano, dijo, ¿cómo ve la situación italiana? Dijo, hemos visto peor, dijo. Obviamente. Alguna vez un presidente argentino actual dijo, estamos condenados al éxito. ¿La Argentina está condenada al éxito? Se hace la cosa bien, no es que está condenada. Puede tener éxito con mucha facilidad, pero eso tiene que seguir la cuestión del trabajo, seguir innovando, seguir haciendo todo lo que para mí desde el 1930 en adelante dejó de hacer país que quería avanzar, quería innovar. Si vos te sentás diciendo mi padre me dejó lo suficiente para tener un auto y un televisor y el resto me tiene que mantener el Estado, eso no hace avanzar el país. Pero si todos se meten y quieren hacer avanzar el país y se mantiene la idea que hay que hacer cosas y hay que hacerlo bien y ganás tu sueldo bien ganado, que cuando a la noche te ganaste por algo que hiciste, bueno, tiene un potencial, tiene todo Argentina. El problema es que el tener todo a veces debilitas esas ganas que tiene que tener la gente de seguir evolucionando. Estados Unidos ese problema medio lo solucionó, que algunos grandes empresarios no le dan los chicos tienen que ir a trabajar de joven y no le dan nada, no consideran que lo que ellos consiguieron es para el bienestar de los hijos. Dice, chicos, van a tener que trabajar ustedes para recrearse su riqueza. Mi riqueza va en gran parte a beneficencia, por ejemplo, el director de Microsoft y esa gente. Entonces reformulo la pregunta, ¿cómo estamos con lo que se está haciendo, con lo que venimos, con lo que hacia dónde vamos? ¿Estamos condenados al éxito? De aquí a 5 años podemos ver mucha mejoría y de aquí a 10 años pueden estar viniendo a vernos como un ejemplo extraordinario, como un país que hace 85 años era el único país que bajó y nunca tuvo un momento de evolución. De aquí a 10 años podemos decir, mira, Argentina está evolucionando fuerte, hace parte del mundo, está exportando, importando, tiene una situación en la cual están subiendo en términos reales los salarios, no en términos nominales, controló la inflación, controló el déficit y la verdad que se ha vuelto un país muy interesante y obviamente mucho más rico los argentinos. Volver a estar entre los primeros 10 países del mundo, como estábamos hace 80 años atrás, que estábamos entre los 7, eso se puede, hoy se puede, pero hay que mantener este rumbo, que va a haber muchos que lo atacan, porque el negocio para ellos puede ser otro. Gracias por haber venido. Lo acompaño. Gracias por haber venido. Placer, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Y lo recibo a Roberto Baradel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por favor. Con orden, te agradezco la invitación. Por favor. ¿Arrancamos? Arrancamos. Para aclarar, mañana hay clases. Mañana hay clases. ¿Y cómo sigue el plan de lucha? Estamos esperando que haya una convocatoria. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires debería haber una convocatoria. Ahí hablé con el ministro, con Sanchezini. Le dije que había leído una publicación en el diario La Nación hoy diciendo que nos iban a convocar. Le pregunté, me dijo que no, que mañana se iban a reunir y le dije que sería auspicioso que nos convocaran esta semana misma. O sea que de acá hasta que siga la negociación no hay medida de fuerza, por lo menos no está planteada. No está planteada medida de fuerza. ¿Te sentís el enemigo
deseado del gobierno de Macri? No, yo creo que todos aquellos que levantan la voz en la defensa de los derechos de los trabajadores y que le dicen que no a las políticas de ajuste, el gobierno los considera enemigos públicos en general. Yo creo que a los trabajadores en general, porque hay una cuestión, ellos tienen un programa económico, una visión de país, una cosmovisión de país, y entre esa cosmovisión de país, para ser competitivos hay que bajarle los salarios a los trabajadores y quitarles derechos, y de esa manera la Argentina puede ser competitiva, con ellos maximizando las ganancias. Y nosotros pensamos que no, que han ganado mucho los empresarios en el gobierno anterior y en este más particularmente, con el tema de la exhibición, cuando le eximen las retenciones al sector agropecuario, pero también a las mineras, cuando bajan impuestos a los bienes suntuarios, cuando la inflación no la manejan como dijeron que la iban a controlar, porque el tema de la inflación hace perder poder adquisitivo el tema de los salarios, cuando devalúan de la manera que devalúan, cuando establecen las LEVAC. Todo esto son millones y millones de dólares que no es que los recibimos los trabajadores, los reciben otros que se benefician y mucho. Y los trabajadores, cuando perdemos poder adquisitivo, lo que vemos es que perdemos calidad de vida, pero además estamos convencidos que se resiente el aparato productivo de este país. Porque el salario de los trabajadores, ¿dónde va? ¿A un offshore? ¿A un banco? No, el salario de los trabajadores va a consumo y con eso se reactiva el mercado interno. Yo trataba de preguntar, pero parte del diagnóstico puedo compartirlo. Te preguntaba del lado de lo político, pues, digamos, hoy me parece que sigue todavía atravesado por la cuestión de K o anti-K. ¿Sos K? No, pero ¿sabés qué? El año pasado lo demostramos que no es el tema de la cuestión partidaria en la que incide. El año pasado el gobierno argumentaba dos cosas: que no tenía dinero cuando nos querían imponer el 17% en 4 cuotas, hablamos en varias oportunidades con vos, y segundo, que teníamos motivaciones políticas. En realidad, cuando hablan de motivaciones políticas, motivaciones partidarias, no político-partidarias. Estaba la plata, porque el acuerdo se cierra en 27,4, o sea que estaba la plata, con cláusula gatillo del 21,5. Y ¿cuándo se dio el acuerdo? 2 semanas antes que comience la campaña para las PASO. Entonces, si nosotros hubiéramos querido, hubiéramos tenido otro interés, hubiéramos seguido con el tema del conflicto, y no fue así, porque no pretendemos estar en conflicto permanente. Estar en conflicto permanente desgasta a la escuela pública, nos desgasta a todos concretamente, y no podemos discutir lo importante, que es establecer una agenda de calidad que mejore la educación pública en la provincia de Buenos Aires y en el país. ¿No sentís que no es opinión personal, no importa mi opinión personal, en todo caso si quieres al final te lo digo, pero no sentís que ganaría solidaridad de la ciudadanía si ustedes hicieran la pelea desde las aulas dando clases? Sí, claro que sí, pero que lo hemos hecho también. Y vos fíjate que el año pasado, volvemos a la campaña electoral, vos la has entrevistado a la gobernadora, varios periodistas en el medio de la campaña. Ella nos dijo que nos iba a convocar en el mes de diciembre. Los chicos estaban en las aulas, podíamos haber discutido. En enero podíamos haber discutido. Nos reunimos los dirigentes sindicales de la provincia, que además es la otra cuestión, ¿no? Que focalizan en una persona. Ahora somos varios sindicatos, con varias historias, con diferencias y demás, defendiendo exactamente lo mismo. Le planteamos en enero que nos convoque. No nos convocaron, esperaron la segunda quincena de febrero. Entonces, pero además, yo digo, este paro que está terminando en el día de hoy, fue no en realidad por la negociación de la provincia de Buenos Aires, fue porque nos niegan la paritaria nacional. Y el gobierno nacional, que desconoce la paritaria, que dice, me dijo que no, en realidad por la negociación de la provincia de Buenos Aires, fue porque nos niegan la paritaria nacional. Y el gobierno nacional, que
que desconoce la paritaria, que dice que es mentira que existió la paritaria nacional, el primer año de este gobierno debería seguir, yo creo que ese es el camino, debería seguir el ejemplo. Esteban Bullrich asume como ministro de Educación en diciembre, apenas asume Mauricio Macri. ¿Qué hace? Nos convoca a los gremios docentes. Aquí a discutir la paritaria nacional. Discutimos durante lo que quedaba de diciembre, enero y los primeros 15 días de febrero, teníamos prácticamente, o un poquito más, resuelta la paritaria nacional. A partir de ahí se ordenó, porque fue valor de referencia, y en las provincias hubo vocación de negociación. La provincia de Buenos Aires nos pedía nos ofreció un 25% en ese año. Y nosotros dijimos, no, la inflación va a ser del 40%. Llegamos a una negociación en el 36,4, 35,4. Hubo voluntad de negociación de las partes. ¿Hoy no hay? No hay, porque si el año pasado no la hubo en la primera instancia, después sí, porque 9 reuniones, el 17 en 4 cuotas, después subieron un punto el 18, y hoy en 3 reuniones es el 15 en 3 cuotas, que para... Sin cláusula gatillo. Sin cláusula gatillo, además que es un argumento, el argumento más fuerte que utilizó el gobierno el año pasado, y que hay que reconocer que nosotros le teníamos desconfianza. ¿Cuánto tiene que ser, digamos, con cuánto sí se arregla hoy? No, nosotros, pero quiero terminar con esto. El 5% ese son 625 pesos por mes, por cuatrimestre. Ni siquiera se puede pagar el aumento de luz. ¿Qué le estamos planteando nosotros? A ver, el CIPEC es un centro de estudio que no se lo puede acusar más de opositor, es más cercano al gobierno. Claramente. Dijo que en estos 2 últimos años los docentes perdimos poder adquisitivo y establece un promedio, 1.600 pesos a nivel nacional. Después hay más provincias, creo que la más alta es el tema de Santa Cruz, no me acuerdo cuál es la otra. En la provincia de Buenos Aires perdimos 500 pesos por mes aproximadamente, 447 creo que es la cuenta. ¿Qué es lo que le estamos reclamando hoy al ministro Lacunza? Un 4% de pérdida más un 20% de proyección real de la inflación con cláusula de actualización automática. Si no la quieren llamar gatillo, que no la llamen, pero que no dependa de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque ya firmamos una cláusula de revisión en el 2016. Ese año que no hubo conflicto, firmamos, y como nosotros creíamos que la inflación, y después teníamos razón, porque fue el 41, la inflación, firmamos una cláusula de revisión y no la cumplieron, no nos volvieron a convocar. El otro día el ministro de Trabajo argumentó por qué la cláusula no se había cumplido de esa manera, las dificultades. Le digo, bueno, pero nos está dando la razón por una cosa o por la otra, no se cumplió. En cambio, la cláusula automática del año pasado, que nosotros le teníamos desconfianza y el gobierno la esgrimía como una cuestión clave, se cumplió. Roberto, ¿qué te parece que significa? ¿Cómo te parás frente al canto de Mauricio Macri, etcétera, etcétera? Yo creo que es una expresión de descontento que no solamente en el tema de las canchas se dio, sino en otros ámbitos. Pero hay una situación de descontento que entiendo que tiene que ver con muchas cosas. Deben cruzarse diferentes cosas ahí, ¿no? Pero creo que es una expresión de descontento. ¿Cantarías? No, porque yo tengo una responsabilidad muy importante. Yo creo que los dirigentes tenemos que ser responsables en eso. Tenemos que ser responsables, más allá de lo que pensemos. Los que tenemos responsabilidad institucional tenemos que ser equilibrados y tenemos que ser responsables. ¿Hay club del helicóptero? No, no creo. Nosotros, y si lo hay, nosotros no estamos. Cada vez que se interrumpe un periodo constitucional o la democracia concretamente, los que nos vemos perjudicados somos los trabajadores. Los muertos generalmente y los desastres los sufrimos los trabajadores, las clases populares. Nosotros no queremos que se interrumpa la democracia de ninguna manera. ¿Tenés claro, que era mi primera pregunta, que hay como un imaginario de la representación de la pelea en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, una mujer de buenos modales y demás, y de otro lado vos, un dirigente de trayectoria, más rústico? ¿Tenés claro que se plantea así en alguna parte del imaginario? Mira, pues yo creo que lo han jugado con eso el año pasado. Muy fuertemente. Yo creo que ellos tienen manual de procedimientos, ¿no? No sé si será de Durán Barba o de otros, pero han intentado jugar con esa figura, pero con esa dicotomía, y tratando no solamente de jugar con esa dicotomía, de mentir, mintieron, difamaron, agraviaron, difamaron, aviaron,
amenazaron. Ahora no les resultó, porque inclusive nosotros tuvimos elecciones el año pasado, que ellos en un momento plantearon claramente que nosotros no representábamos, particularmente yo no representaba el tema de los docentes y demás, y las elecciones en el SUTEBA las ganamos por más del 70%, y en la CETERA por más del 75%, yo soy secretario general adjunto de Soñaleso, coterránea tuya, Conozco mucho. en CETERA. Y no pudieron, y además no pudieron romper lo que es la unidad de los docentes. Intentaron batallar y separar y jugar con eso, fundamentalmente generaron el efecto contrario. Generaron exactamente el efecto contrario. Hoy lo siguen intentando, porque siguen las amenazas. En enero fue nuevamente amenazado. Lamentablemente ahora vamos a hacer una denuncia penal por una publicación terrible. No, Coronel Suárez. De Coronel Suárez, sí, esta cosa espantosa, de muy mal gusto. Pero eso se genera también con el gobierno genera las condiciones para que eso suceda. El presidente Macri, el año pasado, en plena asamblea legislativa, o sea, en la asamblea del inicio de sesiones ordinarias, dice: a Baradel no necesita nadie que lo cuide. Y él tenía una manda judicial, tiene una manda judicial para poner custodia en mi casa y en la casa de mis hijos, porque estaban amenazados mis hijos. Y entonces él no puede, él tiene que ser responsable, el primer responsable. Sí, claro, pero por orden judicial, en la puerta de mi casa. Ahora, ¿sabés quién custodió mi casa durante la paritaria del año pasado? Que fue muy dura, tuvimos que pasar muchas cosas y muy feas. Los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa? Los docentes, maestras y profesores que se paraban desde la mañana y pasaban la noche en la puerta de mi casa para que no sucediera nada. Eso, por eso te digo, el efecto contrario a lo que quisieron hacer con nosotros. ¿Qué sentís cuando te tiran por la cabeza de algún sector? Nunca dio clases, Baradel. No, no es verdad. Tengo mi cargo de base de preceptor, nunca lo negué, soy docente, soy abogado, y estuve con alumnos y demás, y después mis compañeros me eligieron como representante de los docentes. Por ahora, sí. El preceptor o el auxiliar docente es un cargo docente. Por ahora... No, es un cargo no. Los que no saben, no es auxiliar docente, es docente. Sí, claro. Es un cargo docente. No, pero digo, el auxiliar docente como en algunos, en mi provincia, yo fui preceptor y cobraba como auxiliar docente, por eso lo llamo docente. No, sí, no, es docente. Y yo entiendo que tienen que ser todos docentes los que trabajan dentro del sistema educativo. Por eso yo, cuando me recibí de abogado, y como estaba trabajando en el tema del sistema educativo también, hice la formación docente. La otra mentira del año pasado, que no era docente. Fueron a buscar, yo me acuerdo que hizo una investigación en el Diario de la Nación, llamaron a las escuelas y demás, sí, trabajó acá, bueno, dijeron barbaridades. Ahí está, mostré el título, mostré que era docente, pero barbaridades han dicho. Todas mentiras, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros le seguimos diciendo que no a la injusticia, porque no tenemos miedo, porque no tenemos precio, y porque no hay nada con que nos puedan decir: cállense la boca, porque si no sacamos esta carpeta por abajo de la mesa. Acá en este mismo canal ayer lo escuché al ministro Finocchiaro decir: Baradel hace paro, bien personalizado, Baradel hace paro, pero a él no le descuentan, porque tiene amparo del cargo sindical. No, no es porque yo no estoy cobrando por el tema de la Dirección General de Escuela, no es así, pero Finocchiaro, a ver, mirá lo que te voy a decir. Había un ministro de Educación en la Argentina que designó el presidente Mauricio Macri. Hoy yo creo que no tenemos ministro de Educación. Esteban Bullrich, con todas las diferencias que uno puede tener y que yo tengo con respecto al tema de la política, era un ministro de Educación. Propiciaba el diálogo. Por supuesto teníamos discusiones fuertes, pero era equilibrado. No utilizaba un lenguaje bélico y hablaba de educación en los términos que él la concibe. No son los términos que la concebimos nosotros, pero hablaba de educación. Si vos escuchás, desde que asumió Finocchiaro como ministro de Educación, habló de todo menos de educación. Y fundamentalmente se dedica a atacar a CETERA, a deslegitimar, a desprestigiar. Yo creo que eso no sirve. No le sirve a la educación pública, porque si hay una representación nacional como CETERA, y uno es ministro de Educación, lo que tiene que hacer
es tratar de tender lazos y puentes para sentarse. Mañana le sirve a la educación pública, porque si hay una representación nacional como CETERA y uno es ministro de Educación, lo que tiene que hacer es tratar de tender lazos y puentes para sentarse. Mañana empiezo a trabajar de docente, de maestro de grado, sin antigüedad, primer día de trabajo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto cobro a fin de mes? 12.500 pesos. ¿Todo en blanco? Todo en blanco, menos el incentivo docente, que no está sujeto a descuentos, que es un trayecto del salario docente, 1.210 pesos que paga el Estado Nacional, que es mentira que no paga salarios, paga salarios, pero la mitad es el salario básico. Y el problema es que si nosotros tuviéramos todo incorporado al salario básico, es muy buena tu pregunta, el inicial sería 12.500 pesos, y el que tiene mayor antigüedad tendría que estar cobrando 28.000 pesos. Como hoy es la mitad del salario, menos de la mitad del salario básico, no se llega a 20.000 pesos. 120 que se aplica sobre... Exactamente. Entonces, ese es un gran problema. Entonces, pero además otra cuestión te quiero decir. Y yo te agradezco muchísimo siempre dos cosas te quiero agradecer. Los debates que hemos tenido, inclusive las polémicas y no estar de acuerdo, siempre que las has tomado y las has manejado con mucha altura y con mucho profesionalismo. Pero lo que te quiero agradecer más de todo es el reconocimiento que vos haces de los docentes del país. Porque los docentes hoy de todo el país se ven deslegitimados, porque no se les reconoce su trabajo, se los fustiga permanentemente. Cuando los docentes han sostenido a lo largo y el ancho del país, en las peores épocas de la Argentina, han sostenido la escuela pública y a los chicos. Claro. Entonces, esto que vos hacés, ojalá lo pudieran hacer aquellos que gobiernan, porque no se puede construir una educación pública de calidad sin sentarse a una mesa y reconocer al otro. Dos muy cortitas. Hablar del papá que dice, está todo bien, para yo también gano 12.000 mangos y me dejas a los pibes sin clase y me alterás la vida familiar. Bueno, yo hoy estuve con mi hija por todos lados, de 5 años, es verdad, tiene razón, porque primero no soy yo el que tomó las decisiones. Somos un sindicato democrático, vos lo conocés, la tomamos en asambleas, y son el conjunto de los docentes los que nos dan el mandato que nosotros seguimos. Pero tiene razón ese papá. Hoy estuve con mi hija chiquita que tenía que haber... A mí me hubiera encantado llevarla el lunes a sala de 5, en una escuela pública. Por supuesto, tengo 4 hijos. 3 ya son grandes, fueron a la escuela pública. Y mi nena va a la escuela pública. Y yo le digo a la gobernadora Vidal, yo estoy orgulloso de enviar a mi hija a la escuela pública, de las maestras que tiene, de los maestros que tiene, de la educación que recibe y de la educación que recibieron mis hijos. Que faltan cosas, pero que tienen que entender que nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. La última, y como metáfora, ¿a quién le compras un auto usado? ¿A Cristina o a Macri? Como metáfora, a Macri, no sé si es comprar un auto o no comprar un auto. Yo creo que en términos de confianza, por supuesto que Cristina Fernández de Kirchner, no Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque hemos discutido mucho con Cristina. Cristina se ha equivocado con nosotros también con respecto al tema de los docentes, y hay que decirlo, cuando también en una apertura de sesiones concretamente. Se ha equivocado en eso, y nosotros lo hemos planteado. Pero valora lo que es la educación pública y creo en el tema de la educación pública. Mauricio Macri dijo, se caen en la educación, por los que se cayeron en la educación pública. Y además otra serie de cuestiones. Hoy yo lo escuchaba el programa que tenías vos recién, la parte anterior del programa con Ratazzi, y que decían ese despilfarro de corrupción y demás. Todos los ministros, no todos los ministros, pero muchísimos ministros de este gobierno, incluido el presidente Mauricio Macri. El presidente Mauricio Macri fue condenado por contrabando, vos lo sabes bien, y que hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que equiparó al delito de evasión al de contrabando, y eso le costó, entre otras causas, la remoción de la Corte Automática. Vos te acordás de la Corte Suprema de la Nación. Y hoy aparecen permanentemente situaciones donde ministros
tienen el dinero fuera del país a través del offshore. ¿Qué es la offshore? ¿Para dónde qué dinero se pone en offshore? ¿Algunos de nosotros ponemos dinero en un offshore? No. ¿Es para qué es un offshore? ¿Sí? O para eludir impuestos. O para eludir impuestos. O sea que a Macri no le compraste el auto. No le compré el auto. Gracias por venir. Gracias a vos. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Será hasta mañana.